Hola, hola comunidad TUVN, un nuevo episodio más aquí en el podcast. Mil disculpas por la transmisión que teníamos prevista a las 11, tuvimos unos percances, pero aquí estamos, los tiempos de Dios son perfectos, pero aquí seguimos. Pues bueno, les presento a nuestra invitada especial, Caterine Guzmán, la licenciada Caterine Guzmán, fonoaudióloga. El día se encuentra aquí, ella es de Cuenca, pero reside en Ambato. Katy, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte una tarde aquí juntos en el TUVN. Hola Carito, ¿cómo estás? La verdad, encantadísima de poder hablar temas tan interesantes sobre su salud auditiva. Como dijiste, soy fonoaudióloga, entonces ahorita vamos a descifrar un poquito más de en qué consiste esta carrera y cómo les puede ayudar. Listo, muchísimas gracias, Katy. Bueno, vamos a partir, conocerte un poquito más a ti. Cuéntanos por qué decidiste estudiar fonoaudiología, cuéntanos un poquito más de esta carrera que tal vez mucha gente no conoce. Ya, justamente fonoaudiología es una disciplina encargada de la parte de evaluación, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación en estas personas que tienen dificultades en el lenguaje, en la audición, en el habla, en la voz y en la deglución. Entonces es una rama, la verdad, bastante extensa. Yo me enfoco particularmente en la parte de audición. Nosotros trabajamos con pacientes, no solo niños, usualmente nos asocian bastante a la población de niños, sino también con recién nacidos, adolescentes, adultos mayores, adultos y ya las personas de la tercera edad. Listo, Katy, muchísimas gracias. Ya conocemos un poquito más de Katy. Bueno, ustedes se preguntarán por qué el tema de fonoaudiología y por qué salud auditiva en el TUVN, pues es muy importante. Pero vamos a empezar, cómo los problemas auditivos pueden afectar la concentración, la comprensión y la comunicación en la educación superior. Ya. Justamente el motivo de mi presencia también es para hablar un poco de la parte de prevención, ya que aquí en el TUN tienen carreras en las cuales están en contacto directo con esta parte de maquinarias industriales que emiten un sonido bastante intenso. Entonces aquí nosotros vamos a ver qué consejos podemos darles para que cuiden su audición y así en un futuro no tengan pérdidas Sobre auditivas. todo a los docentes y a los estudiantes que están en la carrera de carreras técnicas como mecánica industrial. Ya, exacto, justamente. Entonces ya, cuando se presenta una pérdida auditiva o tienen fatiga auditiva, entonces aquí vamos a relacionar directamente a estos problemas en cuanto al rendimiento académico. Una persona con pérdida auditiva y que esté sometida a ambientes en los cuales haya ruido de fondo, entonces va a tener una dificultad muy como muy considerable en la parte de concentración y esto afectará a su rendimiento académico porque realizan un sobreesfuerzo para tratar de prestar atención a lo que tu maestro está diciendo, a la actividad que debes realizar en este momento. Entonces, como digo, es muy necesario primero hablar un poco más antes de la pérdida auditiva, que es de la prevención, porque no debemos tampoco asustarnos de que no nos podemos exponer a estos ruidos fuertes o que tal vez la parte de, o sea, como el tecnológico nos esté como que llevando a Como generar que una no, no, pérdida no auditiva. estudien mecánica, no, para nada. Más que todo, este tema de podcast es para eso, para prevenir. Para los chicos que están estudiando carreras técnicas, la prevención es muy importante en su salud auditiva, así que igualmente ustedes pueden venir a estudiar, pueden inscribirse en las carreras técnicas y en el TUVN es tu mejor opción. Así que, Katy, síguenos comentando. Ya, entonces justamente, qué pasa? Antes se decía que a los niños se les debe realizar una prueba auditiva obligatoria. Entonces son pruebas auditivas periódicas hasta que desarrollen el lenguaje para ver cómo está su audición. Ahora, ya que estamos en un mundo altamente contaminante acústicamente, es decir, que estamos expuestos como muchísimo tiempo a música muy fuerte, a sonidos muy fuertes, entonces necesitamos en adolescentes y en adultos jóvenes también realizar audiometrías periódicas. Y sobre todo a estas personas que están en contacto con esta maquinaria industrial que genera unos ruidos de alta intensidad, incluso mayores a 85 decibeles. Entonces, ¿por qué? Porque el ruido prolongado es el que va a afectar, justamente aquí tenemos una imagen, va a afectar a oído interno. Entonces, esto de aquí usualmente a veces nos puede causar una fatiga auditiva, pero cuando ya estamos expuestos de una forma muy prolongada, entonces sí nos puede causar una pérdida auditiva que
es irreversible. Listo, Katy. En ese caso, nosotros, bueno, contamos con maquinaria que es para los chicos que, bueno, imparten la carrera de carreras técnicas como mecánica industrial. En este caso, ¿qué les podrías decir acerca, tal vez, de prevención o qué cuidados deben tener con estas maquinarias? Ya, es necesario el uso de protectores auditivos. Entonces, estos protectores auditivos deben presentar ciertas características, que sean unos protectores auditivos que realmente cumplan su función. Entonces, da igual, si tal vez el instituto les provee estos protectores auditivos, que se los pongan, porque no es lo mismo tal vez si nos dan en tipo casco, entonces colocarnos en un oído y en el otro no. Entonces, por querer escucharle al compañero. Entonces, si van... Porque chismear con el compañero. Exacto, si van a adquirir estos protectores auditivos, que los usen durante toda su jornada en la cual estén expuestos a estos ruidos fuertes. Ese sería uno de los, como de la protección más segura que ellos pueden llegar a ocupar, pero también es necesario de que tengan sus distinguidos descansos. Entonces, usualmente se ocupa una regla que es 60-60 y hace referencia a que el tiempo que estén expuestos a estos ruidos sea máximo de 60 minutos y usando protección auditiva. Máximo de 60 minutos, tomen un descanso de 15-20 minutos y luego se pueden volver a exponer otra vez. Entonces, ¿y por qué va la regla de 60-60? También va para nosotros que ocupamos nuestros audífonos y le subimos al 100 el volumen. Entonces, es mejor que el volumen lo tengamos en menos del 60%. Bueno, en esto lo que tú dices de 60-60 es, en un determinado tiempo o, por ejemplo, descanso, o sea, trabajo 60, estoy en clase 60 minutos, descanso y voy 60 minutos más y así. Exacto, puede ser, exacto. Se recomienda eso ya que necesitamos tener unos descansos para que nuestro sistema auditivo pueda, porque tenemos un reflejo que se activa si estamos expuestos a estos ruidos fuertes. Entonces necesitamos un descanso como para que nuestro sistema auditivo también se canalice un poco y luego nos podemos volver a exponer. Pero como digo, en el caso de que sí tengamos una protección auditiva segura, sí podemos volver a realizar exposiciones continuas durante el día, pero en el caso de que no estemos usando protectores auditivos, es mejor limitar un poco el tiempo de exposición. Listo, Katy. En el caso de a largo plazo, tal vez si, digamos, hacemos caso omiso a estas recomendaciones, ¿qué consecuencias hay? Ya, las consecuencias son una pérdida auditiva, se llama pérdida auditiva neurosensorial, y como digo, estas pérdidas auditivas ya no tienen una solución. Entonces, usualmente no es como que hay medicina, hay alguna cirugía, no. Netamente requiere de un auxiliar auditivo que no es un oído nuevo, entonces necesitas ocupar este auxiliar auditivo que te va a ayudar a que sigas captando estos sonidos que perdiste. Ya, bueno, pero wow, o sea, sí me he quedado un poquito como que anonadada porque es muy importante, el hecho de tener en cuenta lo tan importante que es nuestra salud, auditiva, como lo mencioné. A veces hacemos, caso omiso a este tipo de conversaciones porque es como que no, si escucho mejor o como que no, no va a pasar nada, pero uno no sabe lo que puede pasar, ¿no? Las consecuencias a largo plazo van a ser demasiado, extremas, se podría decirle así, porque, como dice Katy, va a necesitar como que un auxiliar auditivo, pero ya no es un oído nuevo, entonces eso hay que tomarlo en cuenta mucho. Katy, en este caso, bueno, nos cuentas que tú eres, o sea, perteneces al área de fonoaudiología, pero quiero saber un poquito, acerca de que tal vez tú, estás en algún lugar, situación, y dices, no, me tengo que alejar de... O sea, estás como que prevenida con tu salud auditiva, porque nos puede pasar, o sea, estudiamos algo y es como que no, 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 yo ya sé esto y me voy por acá. Exacto, justamente, y yo soy fiel creyente de que la parte de educación y concientizar a la población nos ayuda a prevenir todo este sinnúmero de pérdidas auditivas. Porque muy posiblemente antes me lo tomaba a la ligera, entonces era como, ok, la música al 100% en el carro, con mi familia, con mis amigos. Entonces, actualmente ya que trabajo directamente con personas que ya tienen pérdida auditiva y veo netamente el costo que implica,
tal vez no prevenir esta pérdida auditiva en las pérdidas auditivas que obviamente sí se pueden prevenir. Entonces digo, mejor no, mejor reduzco Mejor mi me tiempo ahorro. de, exacto, me ahorro un dinerito, entonces reduzco mi tiempo de exposición o evito estar cerca de la fuente sonora, es decir, estar cerca de un parlante, sino tratar de alejarnos lo más posible. E igual que el ambiente en donde esté la música también sea un ambiente abierto para que todo este sonido y la reverberación no se concentren netamente en ti. La reverberación es lo que el sonido como que golpea en las superficies, entonces si es un espacio cerrado, todo retumba mucho más. Al contrario, si es un espacio un poco más abierto. Y bueno, hay que tomar también en cuenta de que, bueno, en este caso de cuando existe una pérdida auditiva, tenemos nuestro aparatito que es el audífono. Me imagino que es un costo demasiado alto, o sea, porque, o sea, el hecho de que ya tienes una pérdida auditiva y contar con un dispositivo que te ayude a escuchar, sí debe ser un costo demasiado Claro, fuerte. es un costo bastante fuerte y más que nada hay que entender que estos audífonos necesitan ser audífonos medicados. eh, Como recetados o como adaptados por un profesional en el área, ya sea un profesional en el área de fonoaudiología, un terapeuta de lenguaje encargado en esta área de audioprótesis, entonces, pero sí que sea muy bien calibrado y no sea estos dispositivos que tal vez los puedes comprar en donde venden artículos de cocina, en algún bazar, porque sí, estos no son audífonos, estos son amplificadores que funcionan básicamente como un parlante. Entonces, pero en cambio, este recolecta todos los sonidos del medio y le sube el volumen en una intensidad muy alta. Y esto es, como podría decirse, sinónimo de estar expuesto igual por mucho tiempo a música muy fuerte. Entonces, igual, estos audífonos que no son medicados y estos amplificadores generan igual el daño irreversible en oído interno. Entonces, es un gasto doble. Mejor hay que hacer una inversión en tu salud y que saber que este dispositivo sí te va a ayudar y no te va a generar un daño mucho mayor. Claro, eso es muy importante. Hace un ratito estábamos conversando con Katy y me decía que este, es necesario realizar una audiometría al momento en que uno puede ingresar a las carreras técnicas, ¿no es cierto? Exacto, más que nada si estás expuesto, si tu carrera consta en estar expuesto constantemente a esta maquinaria industrial, porque obviamente en carreras que tal vez se expongan en el semestre una o dos veces, entonces no es necesario, pero si tu carrera netamente depende de estar expuesta a este sonido, es necesario que se hagan una audiometría antes de ingresar y luego audiometrías por semestre. Entonces, para ver y que, bueno, el instituto, ustedes puedan guardar esos datos y poder ver cómo va evolucionando tu audición y si la protección auditiva que estás ocupando está funcionando o si no, se deben buscar estrategias para que tu audición esté como intacta. ¿Por qué? Porque como digo, no es algo que solo vamos a ocupar aquí en tu ambiente académico, sino es una carrera profesional. Entonces tú te vas a dedicar a eso, vas a estar en Todo el constante. tiempo. Exacto, Exacto. entonces es por un tiempo extremadamente prolongado y va a ser prácticamente tu estilo de vida. Entonces debemos buscar qué protección auditiva a ti va a garantizar que tu audición se mantenga dentro de parámetros normales, porque esto como digo, tenemos un poquito de dificultad en entender, porque la pérdida auditiva es una de las dificultades sensoriales invisibles. O sea, no podemos nosotros ver, tal vez, no es que tu oreja se ponga azul cuando tengas una pérdida auditiva. Entonces, al ser tan difícil de ver y al tan difícil también de aceptar, porque nos mofamos a veces un poco, decir, a ver, ay, sí, él solo pide que le repitas las cosas y ya te burlas del compañero y así. Pero puede ser que esa persona que pide muchas veces que le repitas lo que estás diciendo puede ya estar teniendo un daño auditivo. Entonces es necesario, como digo, que se realicen estos controles audiométricos periódicos para ver si realmente depende únicamente de concentración o están teniendo una pérdida auditiva. Así que ya saben que si el compañero les dice que le vuelvan a repetir las cosas, pues hay que ser empáticos. Hay que repetirle hasta que puedan escuchar mejor y de igual manera recomendarle que vaya a realizarse una audiometría, que eso es muy importante porque como dice Katy, puede que ya tenga una dificultad auditiva y pues pueda prevenir alguna otra situación. Katy, coméntanos qué protectores
son más efectivos para quienes trabajan en este tipo de maquinarias? Ya, los protectores más efectivos son estos de doble barrera, entonces aquellos que podemos colocar dentro de nuestro conducto auditivo y sellen completamente, entonces usualmente tienen 2 o 3 domos que garantizan que está muy bien protegido tu conducto auditivo y también protectores auditivos de casco. Entonces ahí estamos muy seguros de que realmente la intensidad que está en el exterior no es la misma que tú vas a poder percibir. Entonces, por eso es necesario que se utilice durante estos periodos que estás expuesto a estos sonidos fuertes. Katy, te voy a hacer una preguntita. Más que todo pregunta es, hacer concientizar, se podría decirlo así, a la gente que tal vez dice, eh, el ruido no duele, sí escucho mejor, cosas así, pero a la vez es como que hace caso omiso a este tipo de cosas y es difícil hacerles llegar que la salud auditiva es importante. Exacto, es que muchas veces nosotros pensamos que tener una dificultad auditiva es simplemente no escuchar. Entonces dicen, ah, no, pero yo sí te escucho. Y el síntoma muy frecuente es que yo escucho, pero no entiendo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, tú puedes ver en cuanto a intensidad, captas, pero hay frecuencias o hay intensidades mucho más bajitas que te ayudan a entender ese mensaje. Entonces, puede que ya tengas una pérdida auditiva leve, una pérdida auditiva moderada que te esté impidiendo escuchar. Entonces, marquemos como que esos también como signos de alerta para poder actuar y poder decir, ok, algo me está pasando y la pérdida auditiva también depende de que si estoy en una conversación y tal vez todos están participando de la conversación, pero yo no estoy muy pendiente de lo que están hablando, entonces decir, algo me puede estar pasando también en audición. Vamos a descartar o si no, luego ya se verá qué otra posibilidad pudo pasar. Eso es un tema muy importante. Igual más que todo, darles a conocer a la gente que hace que este tema no sea tan irrelevante. Y yo creo que sí es un tema muy importante saber cómo se maneja tu oído, porque todo es importante. Tu salud es importante independientemente, pero el escuchar a tu compañero una risa, una carcajada, escuchar tu música favorita, es muy importante. Ahora, si no puedes escuchar, o sea, no vas a poder disfrutar de lo que es la vida, ¿no? Entonces, Katy, ¿tienes algún truco, un secreto que quieras compartir para proteger la audición y seguir trabajando sin problema? Exacto. Uno de los secretos también influye un poco más en algo que hacemos cotidianamente y que es en cuanto a la limpieza que nos realizamos. Nosotros a veces asociamos a que nuestro oído está limpio cuando nos introducimos cotonetes y podemos observar el cerumen en el cotonete, ¿no es cierto? Entonces decimos, ay, es todo súper sucio. Lo que nosotros no entendemos es que el uso del cotonete, en vez de ser como un apoyo beneficioso para nosotros, está eliminando el cerumen que nos ayuda y que forma parte de una barrera de protección para micropartículas externas, para incluso para insectos. Entonces, si un insecto intenta entrar, se queda atrapado en ese cerumen. Si tal vez hay mucho polvo o mucha contaminación, se quedan todas esas partículas ahí y evitan una infección o evitan que tengamos alguna como otitis o alguna pequeña lesión. Entonces es muy importante que esté el cerumen y nosotros tenemos como un mecanismo de protección. Entonces, ese es nuestro mecanismo de protección, pero también nuestro cuerpo es muy inteligente que sabe cómo eliminar si tal vez estás produciendo mucho cerumen. Entonces, por eso también un rotundo no, usualmente también se saben retirar los vellitos de conducto auditivo, pero esos vellitos nos ayudan a poder eliminar el cerumen que esté en exceso. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer y como tip es limpiarnos con el cotonete los pliegues del pabellón auricular, pero sin introducir nada. Y yo sé que deben estar pensando que, y si me pica, pero es que me pica y por eso me introduzco la llave o un invisible. Entonces, para eso sí, podemos alar nuestro pabellón auricular en círculo si nos está picando. También, justamente aquí tenemos, se llama el trago, que podemos presionarlo hasta que nos deje de picar, igual en circulitos o hacia adelante. Y o si no, introducimos nuestro dedo pulgar y nos rascamos. Entonces, ese sería como un pequeño tip para evitar usar De la limpieza estos auditiva. objetos externos. Y si tenemos en verdad demasiada comezón,
eso ya no es tan común. Entonces, o tal vez algo debe estar pasando en tu conducto auditivo, tal vez tienes alguna infección, tal vez estás con una gripe muy fuerte. Entonces, recuerda también que no debes automedicarte. Eso es algo muy importante porque aparte del daño que le haces a tu cuerpo y no sabes si tienes alguna reacción alérgica o muchas cosas al nivel como que sistemático, alteran si tú te automedicas, también pueden generar un daño en oído interno. Y eso es lo que no muchos sabemos y hay personas que llegan con pérdida auditiva y son pacientes que comúnmente se automedican. Entonces, ingerir medicamentos sin prescripción médica también genera un daño en oído interno. Mm, qué interesante. Yo justamente les voy a contar algo rapidito. Me pasó algo similar. Yo decía como que yo usualmente usaba cotonete, me limpiaba el oído con cotonete, todo bien. Y fui a realizarme una audiometría y en eso lo que me hacen con el otoscopio Sí. para revisar cómo está mi conducto auditivo, pues me dicen o sea, me hacen ver porque nos hacen ver con una camarita y todo. Y mi oído estaba súper lindo. O sea, para mí era como que no hay cera, no tengo absolutamente nada y está súper limpio. Pero al contrario, o sea, me dijo, el doctor me dice como que no, o sea, netamente tendré que haber un poco de cera y no tenía ni vellos auditivos, o sea, no tenía vellitos. Entonces ese era el hecho de que era como que no cualquier cosa y encima más tenía otites porque estaba pasando una fuerte gripe. Entonces para mí sí fue como que, wow, o sea, el desconocimiento que nosotros tenemos al llamar al cerumen algo sucio o el decir que no es nada higiénico, o sea, es parte y parte, ¿no? Como Exacto. que es algo sucio, pero a la vez es beneficioso para nosotros. Y creo que esto sí deberíamos saber tenerlo en cuenta, de que obviamente no es que no te vas a limpiar y va a estar así hecho pelota la cera, pero sí es importante tu limpieza y de igual manera, o sea, mantenerle así a tu oído para que no pueda entrar algún tipo de suciedad o insecto, como nos dijo Katy. Pero, por ejemplo, en estos casos, hay gente que en verdad, personas que de verdad como que no se limpiaron el oído y en el oído se les hace como que ya más de cera. En esos casos me Ya. imagino que se debería hacer una limpieza. Sí, justamente lo que mencionabas, no es que les estamos diciendo que no se limpien con nada, porque, como digo, no introduzcan, lo que sí se hay que decir es que no Mm. introduzcan nada a conducto auditivo, pero el pabellón auricular, el oído sí deben limpiarse, porque nuestro mecanismo de que elimina la cera, entonces, ¿a dónde cae la cera? Y es a la parte externa, y aquí sí debemos limpiarnos porque si no lo hacemos, incluso podemos tener hasta puntitos negros, Mm, espinillitas, granitos. Entonces, por eso sí es necesario limpiar, y no solo pliegues auditivos, sino la parte de atrás de nuestro conducto auditivo. la parte de ¿Sí? acá. Y en Ujú. el caso de estos pacientes, la verdad no depende a que no se limpiaron, como que si tiene un tapón auditivo, entonces es una persona tal vez que no tuvo una higiene, Descuidada. exacto, no se Ajá. relaciona nada directamente con eso. Al contrario, las personas que más probabilidad tienen de generar tapones de cerumen son aquellos que se limpian con cotonetes. Entonces, esas personas, ¿por Ah, qué? Porque el cotonete empuja el cerumen a una parte donde ya no hay estos vellitos que pueden expulsar el cerumen. Entonces, ahí es cuando se empieza a impactar, a impactar, a impactar, hasta que llega un punto que tú ya presentas dificultades auditivas y ahí vas a consulta y podemos ver tapones de cerumen de 1, 2, 3, 4 años. Entonces, sí es muy como importante no introducir objetos para no generar estos tapones de cera. Y también hay características específicas de personas. Supongamos, hay personas que en toda su vida jamás se han hecho un lavado de oídos, como hay personas que anualmente se realizan un lavado de oídos por el nivel de producción de cera propio de cada persona. Entonces, si tú eres una persona que o sea, ya te has hecho una, dos lavados de oídos o extracción de cerumen, recuerda que tal vez tu organismo produce bastante cerumen. Entonces, hazte tu evaluación anual para evitar que tengas un tapón de cerumen muy grande, que incluso, como digo, es un tapón de cerumen tan grande de mucho tiempo que puede, si tú estás en contacto tal vez con agua un poco contaminada, puede generar una otitis externa, una
infección de oído externo. Entonces, por eso es necesario cuidarnos muy bien. Y ya que hablamos del agua sucia, también es necesario que no nos sumerjamos. O sea, si vamos tal vez a un río, evitar sumergirnos en esta agua que no sabemos también mucho de la procedencia, porque sí, hay muchísimas infecciones que nos da por bañarnos o sumergirnos o nadar en estas aguas contaminadas. Wow, interesante, interesante el tema, más que todo cuando, por ejemplo, de las personas que producen mucho cerumen. En este caso, me imagino que también al tener exceso de eso, me imagino que se puede dar el caso de que ya no puede escuchar. Sí, justamente, si nosotros tenemos un tapón de cerumen que ya ocluye completamente el conducto auditivo, tenemos disminución. Entonces, yo recuerdo algo bastante como que cómico de un paciente que él se colocaba un audífono en un oído y no escuchaba, pero en el otro sí escuchaba. Entonces, él obviamente se asustó porque dijo que estaba prácticamente sordo de ese oído. Pero ¿qué pasó? Que él tenía un tapón de cerumen bastante grande. Entonces también los audífonos de inserción, esos pequeños que nos colocamos dentro del conducto, esos también, obviamente depende de la forma, pero también empujan la cera. Entonces si eres una persona que ocupa frecuentemente estos audífonos pequeños que van dentro de tu conducto, es necesario también que te hagas tus revisiones periódicas, porque si empiezas a presentar problemas auditivos, una de las razones puede ser este tapón de cerumen. Wow. La verdad es que sí, la verdad es un tema muy interesante en el sentido de que desconocemos demasiado este tema y la verdad hay gente que de verdad es como que no, es un tema así no, no, pero no, es muy importante más que todo por nuestra salud auditiva. Una preguntita preguntona, ¿cuál fue tu primera experiencia en un entorno ruidoso? Algo que haya dejado o hayas dicho como que no, esto no puede volver a escuchar mis oídos, pero antes de que seas fonoaudiólogo. Ya. La típica de en un concierto o en una fiesta donde hayan parlantes gigantes y alguien realiza un mal, no sé si es un mal manejo, la cosa es que en las bocinas suena un sonido muy agudo. El señor En del el- sonido. Exacto. Como aquí el señor del sonido sí lo hizo bien hoy. Sí, hoy no nos estropeó los oídos. Entonces, ese es el sonido que a mí en lo personal, y bueno, yo creo que a todos les irrita, pero yo no puedo escucharlo. Entonces, desde siempre era la que se tapaba los oídos mientras ese sonido sonaba. Entonces, ahora entiendo, obviamente, cada persona tiene perfiles sensoriales diferentes y hay personas que, supongamos, a mí ese sonido me incomoda muchísimo. Entonces, yo prefiero, si está presente, entonces retirarme o cubrirme los oídos. Pero el señor del sonido que ya está tan acostumbrado a esto, él sigue ahí ordenando sus equipos y todo. Entonces eso también hay que considerar y no preocuparnos, al menos que durante toda nuestra vida cotidiana y durante o sea, no solo en la escuela, en la universidad, sino también en otros aspectos, nos estén molestando todos los sonidos, entonces ahí sí necesitamos ver qué está pasando. Por ejemplo, a mí en este caso hay veces que estoy aquí en la oficina y se me viene un sonidito como que yo me imagino que a todos nos ha pasado y se me viene un sonidito como que pi en el oído, así, pero Ya. demasiado largo. ¿A Ya, qué se debe? justamente, ese se llama tinnitus o acúfeno y la verdad es multifactorial, o sea, es uno de los síntomas que más causas podría llegar a tener. Desde que tal vez estuvimos expuestos la noche anterior o en esos días a un ruido de alta intensidad, un concierto, música muy alta, o sea, que sea de demasiada intensidad, entonces tu oído como que está un poquito cansado y genera ese sonido. O también porque estás atravesando por un proceso gripal. Muchas veces también estamos atravesando por un proceso gripal y ya estamos en las fases como que las fases finales, entonces decimos, no, pero estoy bien. No sé por qué me está pasando eso, pero tal vez ya atravesaste o no te diste cuenta que atravesaste por como que un pequeño proceso inflamatorio que igual ese sonido puede estar presente. También hay que tener muy en cuenta, como digo, si estamos trabajando en esta parte de que estamos expuestos a sonidos, si tenemos este sonido frecuente, puede ser también un signo de pérdida auditiva o que también puedes tener un tapón de cerumen y al no estar ya como restringido a estos sonidos, tu nervio auditivo empieza a generar este sonido. Entonces, por eso, si ya es un sonido que en verdad está alterando como tus actividades cotidianas, a que acudas a un fonoaudiólogo para revisar el estado de tu audición o nosotros derivaríamos al profesional encargado de diagnosticar y ver qué está pasando. Mm,
Más que todo sí, porque sí hay veces que no, o sea, rara vez, que sí se tengo un sonito como que pi, y es como que me Ujú. asusto y digo, wow, ¿qué pasó? No escuché nada, tampoco es que había un ruido demasiado fuerte, Ujú. solo fue Sí. y pasa. Y justamente aquí me olvidé de uno de los factores más comunes y en verdad es al cual creo que todos estamos expuestos y sobre todo ustedes que están en la comunidad universitaria. Entonces, el factor estrés. Es que tal vez muchos deberes, muchos trabajos. Entonces, cuando estamos atravesando por situaciones muy estresantes, entonces también solemos tener este signo de tinnitus. Entonces, también está muy relacionado con Tinnitus. eso o también con problemas de, en cuanto como a oromotores de articulación, la que nos permite poder masticar, tal vez como comimos algo muy, muy duro por un periodo bastante prolongado, entonces tu articulación está un poquito inflamada y por ende, como está estrechamente conectado con oído, empiezas a escuchar ese sonidito que te molesta un poco. Wow, muy interesante la verdad el tema de esto de que del tinnitus es un nombre muy peculiar, la verdad nunca lo había escuchado. Una pequeña pregunta. Si te dieran un superpoder auditivo, como escuchar el doble de lejos o filtrar el ruido, ¿cuál elegirías? Filtrar el ruido. Porque aparte de cuidar mi audición, también me puedo enterar de muchas cosas que Los tal vez, chismes, ¿no? exacto, que tal vez en ambientes ruidosos evitamos tal vez tener conversaciones o es un poco más limitante la interacción. Entonces sería muy interesante poder estar expuesta a ruido sin saber, o sea, sabiendo que mi audición va Está a bien. estar ajá, súper protegida. Muy interesante, Katy. Cuéntanos un poquito, bueno, ahora volviendo al tema de las carreras técnicas, me imagino que para este tipo de carreras se necesita una protección más adecuada. ¿Cuál recomendarías tú? Exacto, yo recomendaría netamente el uso durante toda la jornada de protección de doble barrera. Entonces, no solo la parte como de que, porque usualmente se usan cascos que aíslan el Ujú. ruido externo, pero como estamos trabajando netamente con maquinaria industrial, es necesario colocarlos también, aparte de los intracanales, o sea, intracanales que sean verificados y que tengan como su certificado de protección auditiva y sus audífonos de casco. Entonces ahí sería doble protección y como digo, y aparte necesitamos realizar las audiometrías para ver si esos protectores auditivos nos están funcionando correctamente. Volviendo un poquito al tema, bueno, yo he escuchado mucho acerca de la pérdida auditiva en estudiantes, que es muy común ahora, hoy en día, ¿no? En estudios, bueno, desde niños, pero ahora lo más común es niños y estudiantes. ¿Por qué? Porque ahora con los dispositivos móviles que les gusta estar con alto volumen y todo eso, cuéntanos un poquito más acerca de esta pérdida auditiva en estudiantes adolescentes. Exacto, nosotros no somos muy conscientes porque digo, o sea, esta pérdida auditiva, al menos que sea súbita, es decir, que se presente de un día para el otro y ahí sí tal vez ya marcaríamos como que el impacto, pero nuestro como que sistema auditivo y nuestra parte como cognitiva se va adaptando. Entonces, ok, si empiezo a escuchar menos, necesito también hablar ya un poco más fuerte o mirar a la cara a las personas, entonces hacer un poco de lectura labial. Entonces nosotros ya tomamos como parte de nuestra realidad y no, en vez de como que protegernos, nuestro cuerpo propiamente y sin nosotros pensar se va adaptando a mi situación. Entonces nosotros estamos por periodos muy largos de tiempo con nuestros audífonos, con una música muy fuerte, vamos a eventos sociales en los cuales no, como digo, no son eventos cerrados y toda la música está aquí retumbándote en los oídos. Entonces, está bien si tal vez no lo haces muy frecuentemente, pero si sí lo vas a hacer frecuentemente, también podría ser, o sea, lo ideal sería que también ocupes protectores auditivos si te vas a exponer a estos eventos sociales constantemente, porque estos eventos sociales también, así seas 3 de los 4 fines de semana, también pueden generar, o sea, también generan una pérdida auditiva y es necesario
Antes, como explicaba, era solo en los niños que se realizaban estos controles auditivos periódicos y en personas que estén expuestas a sonido. Ahora se recomienda que todas las personas nos hagamos, y más adolescentes y adultos jóvenes, nos realicemos nuestros controles auditivos periódicos porque somos los que más expuestos estamos a estas tecnologías que emiten ruidos muy intensos. Entonces, igual, también hay unos audífonos, los típicos audífonos gamers, que envían sonidos de intensidad alta que te hacen que te introduzcas totalmente en tu videojuego, pero esto sí también genera una pérdida auditiva inmensa. No ven, ya saben, no hacer esos juegos, más que todo por los sonidos demasiado fuertes que emiten, ¿no? En este caso, independientemente de que haya personas o estudiantes con pérdida auditiva, me imagino que las adaptaciones auriculares ya como para adaptación, como un oído externo, se podría decirlo así, este, yo he escuchado, independientemente, hay chicos que dicen como que no quiero usar, no quiero usar audífono, más que todo por vergüenza o porque simplemente no quieren que nadie les vea. En Ujú. este caso, ¿qué les podrías decir? Más que todo porque yo siento que es más, lo ven más desde lo estético. Ujú. Sí, hay personas como que ya pueden tomar su decisión y su pérdida auditiva fue adquirida ya más o menos en la adolescencia o adultez media. Yo sí soy fiel creyente de que la seguridad también la emites tú. Entonces, si tal vez tú ya vienes con estos pensamientos de que, oh, me van a molestar, todos se van a dar cuenta, las personas son mucho más susceptibles a ver de qué tú estás huyendo. Entonces, como digo, antes nos pasaba lo mismo con los lentes. Entonces, las personas no querían ocupar lentes porque decían igual que esto era como un sinónimo de adulto mayor, porque hace muchísimos años los únicos que usaban lentes eran los adultos mayores. Lo mismo pasa con los audífonos. Entonces, no quieren usar audífonos y prefieren hacer un esfuerzo extra por escuchar o aislarse de ciertas situaciones por el qué dirán de las personas. Pero ahora que estamos en un mundo donde ya incluso los audífonos ya son inalámbricos, entonces ya estamos muy acostumbrados nosotros a ir por la calle y ver a gente con algún accesorio dentro de tus oídos. Entonces, estos audífonos ahora son muchísimo más estéticos. La mayoría son audífonos bastante pequeños que se colocan detrás de tu oído y pasa un cable transparente que ingresa a tu conducto auditivo. Entonces son dispositivos muy seguros que estéticamente se notan mínimamente. Entonces por eso digo, si tú vas por la calle, estoy muy segura de que probablemente un 50% de lo que nos están viendo jamás han visto una persona con un audífono, que sea un adolescente o un joven, sino que estamos mucho más pendientes en cuanto a ver los oídos tal vez de los adultos mayores. Digo, al menos que seas fonoaudióloga, porque digo, desde que yo me gradué, ahora sí ando mirando los audífonos, pero estoy muy segura que en tu vida cotidiana casi nadie se va a fijar y si se fija también a ser como sinónimo de que estás ocupando algún audífono inalámbrico que sea un audífono para escuchar música. Chévere, tenemos algunas preguntitas por aquí, les voy a leer, ¿ya? Dicen, buenas tardes, una pregunta. ¿Es mejor la utilización de audífonos que van dentro de las orejas o los que van fuera? Ya, aquí la respuesta es los que van fuera, estos audífonos de casco. Obviamente, como dije, evitar elevar hasta el 60%, o sea, llegamos al 60 y no le elevemos más. E incluso nuestros teléfonos o nuestros dispositivos también suelen darnos una alarma de que ya te estás excediendo en cuanto a la intensidad del sonido. Entonces, evitar elevarnos y ocupar estos audífonos que van afuera, audífonos de casco. ¿Por qué? Porque así la música como que la intensidad disminuye al pasar por conducto auditivo y así, o sea, sus diferentes curvaturas, pero en cambio los audífonos de inserción van directamente. Entonces es mejor ocupar estos audífonos de casco. Muchas gracias, Marlon, por hacer esa pregunta. Te mandamos un saludo y pues nuestra licenciada Katy, pues espero que te haya despejado de esa duda. Bueno, sigamos. Bueno, Katy, la verdad es que es un tema muy
Muy importante esto, ¿no? Hay cositas que tal vez esperamos que la comunidad TUVN esté al tanto también esto de la salud auditiva, independientemente de las carreras técnicas que nosotros contamos. No piensen que esto es algo que les decimos como que no deben estudiar estas carreras. No, al contrario, solamente estamos dándoles un una prevención a su salud. Más que todo, así que no tengan miedo, no tengan un poquito como que de recelo, se podría decirlo así. Solo les estamos dando la verdadera importancia de lo que es nuestra salud auditiva. Como les mencioné anteriormente, todo es importante, pero en este tipo de casos, como los tanto docentes como estudiantes forman parte de estas maquinarias, es importante tomar este tipo de precauciones. Y más que todo, con nuestra invitada Katy, que nos ha despejado algunas dudas, algunas inquietudes y pues bueno, nos ha dado algunos tips en los que nosotros podemos mejorar y que tal vez ustedes no sabían y que lo están haciendo en casa con sus hijos, estudiantes, bueno, etcétera, los que nos están viendo. Tomar este tipo de recomendaciones con buena actitud, más que todo. Así que, Katy, no sé, invítales a la comunidad también a seguir estos consejos. ¿Qué mensaje les darías a la comunidad TUVN acerca de la salud auditiva? Ya, justamente ya que estamos en el tecnológico TUVN, entonces es necesario saber que esta pérdida auditiva va directamente relacionada con la parte de concentración y rendimiento académico. Entonces, una persona que ya empiece a tener estas dificultades auditivas por esta exposición al ruido muy fuerte, va a disminuir el rendimiento académico porque vas a necesitar muchísimo más esfuerzo para concentrarte, lo que te genera una fatiga bastante grande. Entonces es necesario que antes de llegar a la pérdida auditiva sepas que tienes muchas herramientas para cuidar tu audición y así poder disfrutar de escuchar a tus seres queridos, de escuchar la música que te gusta, escuchar muchos sonidos de la naturaleza y muchísimas maravillas por muchísimos años más y dejar a la pérdida auditiva como algo propio de tu edad o algo que ya será una consecuencia del mundo moderno. Sí, también puede ser, más que todo como lo mencionaste, es importante este tipo de novedades, más que todo en lo académico, porque si tú estás teniendo una pérdida auditiva, no vas a poder tener un rendimiento adecuado. Van a bajar tus calificaciones, no, de verdad no vas a saber lo que el docente explicó, entonces vas a tener esas controversiales en tu cabecita y vas a decirte como que, ¿qué está pasando conmigo? Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de cositas que nos menciona Katy, que estar prevenido. Si tal vez ya no puedo escuchar algo, si tal vez tengo que estar diciendo que me repitan una y otra vez las cosas. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Con los adolescentes, que tengo que estarles repitiendo, pero no es porque no escuchen, es porque no quieren hacer caso. Pero en este caso estamos hablando de la pérdida auditiva, pero hay que prevenir para que después a largo plazo no tengamos algunas consecuencias. En este caso, tal vez antes de tener una pérdida auditiva, nosotros como seres humanos sentimos algo, es porque ya no escucho. O Ujú. algún otro síntoma que podamos denominarlo así. Justamente el síntoma más frecuente es este que dicen, ay, sí, estoy escuchando, pero no estoy entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez tú estás, cuando hablas ahorita, como estamos en un ambiente silencioso directamente con una persona, puedes ser partícipe de esa conversación. Pero si tal vez ya estás con muchos más integrantes de tu familia, de tu comunidad, en tu aula, y hay alguien que está haciendo ruido afuera, y aún así no te puedes concentrar, o tal vez no estás entendiendo lo que están diciendo, sabes que el profe está hablando, pero tienes dificultades para entender, entonces eso también puede ser un signo de pérdida auditiva. Entonces, como digo, no esperemos a que no escuchemos nada. O entonces, si no, vamos haciendo esta parte de prevención y si ya presentas algún signo, e incluso lo que hablábamos del tapón de cerumen, ese también genera como una barrera para el paso del sonido y por ende te genera una pérdida auditiva transitoria que ya cuando retiramos el tapón de cerumen, ya tu audición vuelves a captar todos los sonidos otra vez. Entonces, como digo, es necesario que no te asustes y digas,
tal vez Ya ya perdí la exacto, audición. sino que vayas y te hagas una consulta y veas qué está pasando ahí y en el caso de que tengas ya una pérdida auditiva, sepas cómo cuidar para que esa pérdida auditiva no progrese y adaptarte y ponerte como que las ayudas auditivas necesarias para tu caso. Y esto también ayudará a que la parte como que cognitiva se siga estimulando, es decir, como tu nervio auditivo siga recibiendo estas señales. En cambio, ¿qué pasa a estas personas que les asusta mucho colocarse estas ayudas auditivas? Que no depende, o sea, que no depende tal vez de lo económico, tal vez cuenten con la parte económica, pero no quieren, o sea, La dicen parte no, estética. exacto, prefieren por la parte estética decir no, ya cuando en verdad no les escuche. Entonces, ¿qué pasa cuando ya pasen 5 o 10 años y ya en verdad ya no escuchen? Se realiza en la adaptación, entonces tu nervio auditivo no va a estar muy preparado para captar otra vez todos esos sonidos que perdieron. Entonces ya el rendimiento de tu audífono ya va a ser mucho menor a que si te hubieras adaptado a inicios de esa pérdida auditiva. Wow, muy interesante, Katy. En este caso quiero que que tengamos en cuenta una situación que tal vez la comunidad se puede confundir un poquito acerca bueno, de la salud auditiva. Independientemente de esto, los especialistas, en el sentido de qué diferencia hay entre un otorrino y un fonoaudiólogo, porque a veces es como que no vaya al otorrino, no vaya acá y cosas así. Entonces, digámosles a la comunidad qué diferencia hay para que ellos puedan acudir al especialista correcto. Exacto, al ser una profesión tan nueva, usualmente cualquier cosa que pase en nuestro oído enviamos al otorrino, ¿no es cierto? Porque es el profesional que más relacionamos con orejas. Entonces, pero también hay otra profesión como la fonoaudiología. En nuestro caso, nosotros evaluamos, diagnosticamos y hacemos la parte de adaptación y rehabilitación auditiva. Entonces, en cuanto a todas las pérdidas auditivas. Entonces, si tú tal vez estás teniendo dificultad para escuchar, si tal vez tu hijo requiere exámenes auditivos o tú requieres exámenes auditivos por tu trabajo o por el entorno en el que te desarrollas, acudas a un fonoaudiólogo. Entonces, cuando nosotros tengamos en cambio dolor, tengamos sangrado, tengamos que se nos salga tal vez alguna secreción, entonces ahí necesitamos ir a un otorrino. Entonces, cuando necesitamos ir al otorrino es cuando hablamos más cosas de como patológicas o que ya tenemos alguna enfermedad o tal vez tenemos un traumatismo. Entonces, si ya algo nos pasó en el oído, algo físico también, necesitamos de ir que el otorrino como que recupere o realice su respectivo tratamiento y posterior a eso comprobar cómo quedó tu audición. Así que si también alguien por ahí nos ve y tiene un familiar que también es otorrino, saber que somos profesiones en las cuales estamos estrechamente vinculadas actualmente. Ya hay muchísimos más fonoaudiólogos en muchísimas partes del Ecuador, entonces por eso es necesario que podamos trabajar en conjunto porque somos o sea, nuestra profesión va así, va de la mano. Entonces, si tal vez nosotros diagnosticamos o podemos ver y sabemos que tal vez están con una infección de oído, entonces ahí mandamos al otorrino. Se cura y le realizamos el examen auditivo. Eso es muy importante saber la diferencia entre un otorrino y un fonoaudiólogo para saber a dónde acudir. Como nos dijo Katy, nos mencionó algunas características de cada uno y espero, bueno, que ustedes, como nos están viendo, sepan un poquito más allá del tema que nosotros queremos llegar a ustedes, a sus oídos. Espero que nos estén escuchando bien. Y si no, pues deben hacerse una audiometría para saber qué nivel de audición tiene. Katy, en este caso, por ejemplo, digamos, si un mal golpe, yo que sé, aquí en el oído, qué puede causar? Ujú. Uy, bueno, pueden causar una serie de cosas, desde lo más leve, como tal vez solo a una pequeña laceración en pabellón auricular, en conducto auditivo, que después de un periodo y con el acompañamiento médico ya se pueda cómo solucionar esto. Hasta también podemos tener una ruptura de tímpano, que es la membrana que está al fondo de nuestro conducto. También podemos tener una dislocación de esta cadena osicular, que son los huesecillos que están detrás de nuestro tímpano. Entonces podemos tener eso o podemos tener tal vez una ruptura de ya de nuestro temporal que ya ahí sí va a tener diferentes consecuencias. Entonces todo depende de cómo fue el traumatismo y también de la evaluación médica, porque en ese caso sí acudir directamente al médico y como digo,
posterior a eso, posterior a que ya estés estable y ya que no tengas como que ningún signo médico que necesite de inmediato como intervención. Entonces ahí sí, si tuviste un golpe muy fuerte y hazte un control auditivo, en verdad, porque digo, necesitas mantener un esquema, como que un mapa de tu audición y de cómo va evolucionando. Igual, puede ser después de que ya te den el alta de esta parte médica y después de ahí en un año también para ver cómo evoluciona. Más que todo, pregunto esto porque no sé, tal vez, eh, bueno, aquí hay estudiantes, bueno, universitarios que tal vez pueden estar, digamos así, en el juego y tal vez un mal golpe. También se tiene que tener este tipo de prevenciones, a dónde ir, qué hacer, no automedicarse como nos dijiste, o tal vez hacer caso omiso, porque después puede afectar por lo menos a que te revisen a ver si tú estás bien. Hace un momento tú nos mencionaste que al momento de automedicarnos, también podríamos tener afectaciones en pérdida auditiva. ¿Por qué? O sea, no le hagamos asustar tampoco a la comunidad. No es que se van a automedicar y ya perdieron la audición. No, no. Sino que, Katy, coméntanos un poquito, ¿por qué se debe esto? Ya, al nosotros automedicarnos y tal vez nuestro cuerpo no recibe ese medicamento de una forma correcta o no está actuando porque no somos médicos, entonces ya el médico está encargado de mandar ciertos tipos de medicina para tu problema. Entonces nosotros si nos estamos automedicando y más que nada las personas que ya tomamos como costumbre hacerlo, entonces en cuanto a nuestro sistema circulatorio, nuestro oído está irrigado por un sistema igual circulatorio que al nosotros ingerir este tipo de medicinas puede llegar a tener una interferencia en esta inervación y por lo tanto una pérdida auditiva en oído interno. Entonces, como digo, siempre que tengamos estas pérdidas auditivas en oído interno, la mayoría son irreversibles. Entonces, por eso es necesario que tengamos un poquito más de cuidado en automedicarse y si realmente necesitamos medicina, acudir a nuestro centro de salud más cercano y ahí sí poder adquirirla. Entonces, también hay medicamentos que ya el médico te va a dependiendo de la necesidad, que son medicamentos ototóxicos. O hay personas que tienen cierta susceptibilidad a medicamentos que comúnmente, o sea, tal vez no todos tienen alergia, pero esos medicamentos en específico pueden generar un daño en oído interno. Entonces, si tal vez tú después de un proceso inflamatorio muy fuerte en el que tomaste mucha medicina, estás teniendo dificultades para escuchar, ahí sí, hay que realizar una evaluación auditiva y también ver si realmente todas estas medicinas están generando un problema o una pérdida auditiva en ti o ver qué factor está generando esto. Eso sí, también muy importante porque a veces buscamos una respuesta a lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, Katy, dales un mensaje a toda la comunidad TUVN acerca de que cuiden su salud auditiva, sobre todo en esto de carreras técnicas, que los chicos están al tanto de maquinarias, tanto docentes también. Dales una buena información, un buen consejo para que ellos estén al tanto de su salud auditiva. Ya, el consejo sería que la clave está en la prevención. En verdad, te evitas no solo un gasto, tal vez como que esta parte emocional, sino también es un gasto económico. Entonces, pues, que puedes evitarlo sí o sí si tomas las diferentes precauciones y si ya tienes como te dije, este mapa de la audición, si ya te haces estas pruebas auditivas frecuentes y puedes identificar en qué momento presentaste esta pérdida y a qué factores estuviste expuesto. Entonces, como digo, la clave en realidad es la prevención, no es absolutamente por asustarles, sino para que nos eduquemos un poco en el ámbito de salud auditiva y sepamos que esta también es muy importante porque no solo afecta a como que es, ah, ya, bueno, no te voy a escuchar, sino que también afecta en tu rendimiento académico, en tu rendimiento laboral e incluso ya empiezas a aislarte, entonces te empiezas a aislar de situaciones sociales, de eventos académicos y todo esto en que influye también en la parte emocional. Wow, muy, muy, muy. La verdad es que son cositas que uno va aprendiendo a nivel que uno se va desenvolviendo en la conversación. Hay temas que tal vez son más extensos, pero como estamos contra el tiempo, la verdad es que Katy, muchas gracias, la verdad, por asistir al TUVN Podcast. La verdad es un tema, para mí me resulta un tema demasiado importante, como les comenté anteriormente.
Más que todo por lo que estamos aquí con estudiantes, con docentes, cuidar de nosotros mismos es la mejor opción que vamos a tener, siempre y cuando lo hagamos bien, lo hagamos como Katy nos dijo, sus instrucciones, sus tips. El día de hoy aprendimos muchas cosas, desde cómo limpiarnos el oído, también de que no tengamos, que no pensemos que la cera es algo sucio porque no, o es antihigiénico, no lo veamos desde ese punto, pues ella nos ha dado como especialista que es algo muy importante que el ser humano lo debe tener, que lo debe generar para que podamos tener un conducto auditivo muy sano en ese entonces, porque sí es importante. Entonces, Katy, muchísimas gracias. Katy viene desde Ambato, a acá, a la ciudad de Quito. Te agradezco igual por tu tiempo y pues de recordarles a los chicos que los oídos no se reparan tan fácil como las maquinarias, así que siempre háganse sus controles auditivos, sería semestrales, Ujú, sí, por semestrales. semestre. Si están expuestos a estas máquinas industriales, es necesario que se lo hagan por semestres y de preferencia si hay alguien, y de ley en su familia, yo sé que por su experiencia aquí en la institución van a recomendar a otras personas, entonces a ellos, los que están próximos a ingresar, que se hagan su audiometría antes y la vayan haciendo semestral. De igual manera, la pueden seguir en sus redes sociales. ¿Estás como? Sí, como fono, Caterina Guzmán, o si no, igual me pueden mandar un mensajito al WhatsApp al 0984 51 14 14. Pero mensajitos de acerca de salud Claro, auditiva, por sí. favor. Más que todo, igual la pueden seguir en sus redes sociales. Sube contenido de tips acerca de audición, de cómo igual, como nos había comentado sobre los el lavado de oídos y todo eso es muy interesante. Es un tema muy, muy peculiar, la verdad. Katy, te agradezco mucho por te agradece mucho tu presencia, gracias por hacernos ver de una perspectiva diferente, tal vez la comunidad no estaba al tanto de estos temas y pues muchísimas gracias por tu paciencia también, te agradezco mucho, es un tema muy amplio, la fonoaudiología que es netamente es lo que se está actualizando hoy en día y pues gracias, nuevamente gracias por estar aquí y a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado a un episodio más en tu VN Podcast. Nos vemos en un próximo episodio.